Bueno, el día de hoy nos visita la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pero les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía, porque no viene aquí para eso y ella ya tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la Fiscalía. Viene para algo muy especial y es algo muy importante. Antes de que termine marzo, como saben, dedicamos una buena parte de marzo a las mujeres, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a presentar, está por llegar Citlali, también tuvo un retraso, pero está aquí en su representación Ingrid Gómez Saracíbar, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, junto con Ernestina, y van a presentar una propuesta de ley, que es la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Voy a dar un antecedente. Cuando Ernestina Godoy estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con su equipo, generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad, es decir, que quien había cometido, quien comete el feminicidio, sea sancionado, se lleve ante la justicia. Y platicando en las reuniones que hemos tenido sobre mujeres, sobre apoyo a las mujeres, ella planteó que este modelo de investigación y de atención que desarrolló en la Ciudad de México pudiera llevarse a todo el país. Entonces, la propuesta de ley general que estamos presentando tiene que ver con esto. Ley general quiere decir que cuando lo aprueba el Congreso, una ley general tiene que ser aprobada también en todos los estados de la República. Una ley que no es general, pues es una ley federal y los estados tienen su autonomía. En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también pues que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo. Entonces, esta es la ley que se presenta ahora o la propuesta de ley que se presenta ahora y le paso la palabra a Ernestina para que lo pueda presentar. Gracias, presidenta. Buenos días. Les comento, el 15 de abril vamos a presentar desde la Fiscalía el Plan Estratégico de Procuración de Justicia que será entregado al Senado y a la presidenta como titular del Ejecutivo. Entonces ya platicaremos de muchas cosas. Hoy venimos a presentar esta ley. ¿Sí? Con su permiso, presidenta. Desde la Fiscalía General de la República reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social. Combatir la delincuencia contra las violencias contra las mujeres es una lucha permanente en la que podemos converger las instituciones del Estado, las colectivas feministas, académicas, organizaciones de la sociedad civil. Este delito que afecta a miles de mujeres nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida y esto es lo que estamos buscando con esta propuesta. Continuamos, por favor. Sí. Desde las instituciones encargadas de investigar los delitos debemos reconocer
que el feminicidio es un hecho social que demanda la reconfiguración y maximización de acciones de fiscalías y procuradurías y de diversos actores institucionales y sociales a fin de erradicar este ciclo de violencia y no vulnerar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la igualdad y el acceso a la justicia de mujeres y familias. Para atacar la violencia feminicida se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Desde las instituciones que trabajamos el proyecto de ley, que lo hicimos la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República, partimos del presupuesto de que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado mexicano, tanto en el ámbito legislativo, de procuración de justicia, como en la implementación de políticas públicas integrales, lo anterior tomando en cuenta sentencias e instrumentos convencionales. Por ello, la iniciativa parte de esta premisa. En casos de feminicidio existe una obligación de investigar con la debida diligencia de forma reforzada. Esta propuesta impulsa la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconoce, la que sigue, por favor. Esos son la estructura de la ley, los títulos, la estructura de la ley. El tipo penal. Se reconocen 9 razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras. Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las 2/3 partes. Multa en UMAS y 21 agravantes, que eso es muy importante. Entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos, que la víctima se encuentre en situación de movilidad, migrantes, que pertenezca a pueblos originarios, entre otros, y afrodescendientes, entre otros. Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso, para fortalecer las capacidades técnicas, científicas y humanas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y para asegurar la coordinación efectiva entre las autoridades. La siguiente, el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio. El ejercicio de la acción penal, la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles. La iniciativa contempla además que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos, etcétera. Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso, para fortalecer las capacidades técnicas, científicas y humanas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y para asegurar la coordinación efectiva entre las autoridades. La siguiente, el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio. El ejercicio de la acción penal, la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles.
Perderá la patria potestad de pleno derecho respecto de hijos e hijas, perderá la tutela, la curatela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas. La que sigue, esta iniciativa parte de la premisa fundamental. En casos de feminicidio existe una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada. Para ello, se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la Procuración. Estos protocolos deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones. La unidad o fiscalía especializada que hubieran iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deben intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones, a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección de los derechos de las víctimas. En la ciudad le llamamos el turno continuado. No puede parar ninguna investigación por cambios de turno, ni mucho menos. Se dispone en el proyecto que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías deben contar con unidades o fiscalías especializadas para el conocimiento, investigación y persecución del delito. Contar con ministerios públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en materia también de atención a víctimas, en materia de investigación del delito de feminicidio, en medidas de protección y en elaboración de planes de investigación y técnica de investigación criminal. Buscamos que sean certificados para que puedan pertenecer a estas unidades con una serie de requisitos para su ingreso y su permanencia en estas unidades o fiscalías especializadas. El proyecto dispone derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de una serie de políticas públicas que nos expondrá la secretaria Citlali. Es cuanto, presidente. Buenos días a todas y todos, con su permiso. Presidenta, como decía la fiscal general de la República, estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también cambia la vida de las personas de sus círculos cercanos, sobre todo de sus hijas e hijos. La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no solo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y, como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. Las víctimas, en ese sentido, se enlistan en esta diapositiva algunos de los derechos que están enmarcados en la ley: a la verdad y la justicia, a la atención médica y psicológica de urgencia para aquellas que son sobrevivientes, acuérdense que está tipificada la tentativa, y para las víctimas como las familias, los hijos e hijas que son las víctimas indirectas. Además, tienen derecho a la asistencia jurídica especializada y gratuita, a servicios de seguridad social, salud, educación, etcétera, para los niños, niñas y adolescentes que quedan en estado de orfandad, y a la restitución o entrega del cuerpo a los deudos de una manera digna, respetuosa y también asistida, y por supuesto tienen derecho a los servicios de traducción e interpretación. La reparación integral del daño, que es otra de las partes importantes de esta ley, tiene que ser adecuada, tiene que ser efectiva, rápida y además proporcional, y no solo se mira desde el punto de vista de reparación económica, que tiene que ser el responsable
del acto quien lo repare, sino además desde un punto de vista de la articulación integral de políticas de restauración de derechos y de protección, sobre todo a niños, niñas y adolescentes que quedan en esa situación de orfandad. Esta ley también mandata a las plataformas digitales que respeten la dignidad de las víctimas. Es decir, si hay información que realizar por estos medios y por cualquier medio, no puede haber una exhibición de imágenes de las víctimas de feminicidio o de sus deudos de una forma amarillista o que hagan apología del delito. La siguiente, por favor. En términos de las políticas de prevención y atención de la violencia feminicida, porque el feminicidio no surge de una generación espontánea, sino hay una serie, como lo decía la fiscal, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de estas mujeres a quienes son arrebatadas de la vida. Es importante que se brinden criterios de coordinación en los 3 niveles de gobierno, no solo, como ya lo decía la fiscal, sino para la investigación, sino también para la atención oportuna de las mujeres que puedan estar viviendo violencia feminicida a través de mediciones oportunas de riesgo, de atención especializada que contemple en lo jurídico medidas de protección, acceso a espacios especializados de refugio, pero también toda la plataforma de servicios con las que el Estado cuenta, como los centros Libre, las abogadas de las mujeres para los litigios estratégicos, los espacios de refugio, los centros de justicia para mujeres, la línea para el bienestar 079 con la opción 1 para las mujeres, entre otros. Y de igual forma, para quienes son víctimas indirectas, las familias, las madres, los padres, los hermanos, los hijos y las hijas. Se propone que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres se cree una comisión especial que acompañe la puesta en marcha de la ley, que acompañe la formación y la capacitación también, y que nos permita articular una campaña permanente contra la violencia feminicida, la creación de grupos de apoyo técnico para las investigaciones por feminicidio en estas fiscalías especializadas e impulsar la elaboración y actualización de registros de feminicidios a nivel nacional. Es de destacar que de manera adicional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional DIF y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se cree el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, que posibilite la actualización del protocolo de atención para estos casos, pero también las estrategias en materia de política pública para la atención integral y la restitución de derechos a las niñas y los niños que son víctimas indirectas del feminicidio de sus madres. Muchas gracias. Es cuanto. ¿Algo más, Itla? ¿No? Bueno, pues esta es la propuesta que presentamos hoy. Va a ser enviada al Congreso, a la Cámara de Senadores, ¿qué día? ¿Hoy? ¿Hoy mismo? Hoy 24. ¿Que si se manda hoy mismo? Sí. Hoy mismo se envía al Congreso, mañana más tardar, al Senado de la República, pues una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable, y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida. Bueno, pues esta es la propuesta del día de hoy y vamos a las preguntas.